Nuestro invitado de hoy, Eduardo Valencia Ospina, nació en Cali y estudió Derecho en Bogotá. Luego se radicó en el exterior e ingresó a la Universidad de Harvard, estudios que le permitieron hacer una carrera laboral exitosa e ingresar a las Naciones Unidas, donde trabajó por 36 años en actividades legales y judiciales. Fue secretario general de la Corte Internacional de Justicia entre 1987 y el año 2000. Ha sido el único latinoamericano en ocupar este cargo. También es árbitro internacional y se ha desempeñado como abogado externo, jurisconsulto, coagente y más recientemente agente de Colombia en la disputa territorial con Nicaragua, un gran logro para Colombia que lo ha hecho merecedor de la Cruz de Boyacá. Esto y mucho más aquí en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Eduardo Valencia Ospina, Triunfo Jurídico y Cruz de Boyacá. Es para nosotros un gran gusto tener en nuestro programa a Eduardo Valencia, que ha sido, digamos, la persona que salvó a Colombia de perder a San Andrés. Muy buenas tardes, Eduardo, y bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Ángela. Es un verdadero placer tener esta oportunidad. Te agradezco que me la hayas ofrecido. Eduardo, es un gran orgullo para nosotros, para Colombia, poder decir que después de 20 años, pues se le ha ganado un juicio a Nicaragua y que no vamos a perder San Andrés. Cuéntanos cómo es eso. Bueno, para entender bien la victoria que se ha tenido hace un mes, el 13 de julio, hay que tener en cuenta que en estos 20 años a que te refieres, Nicaragua llevó 3 casos contra Colombia. Y aunque el contexto geopolítico y las partes eran las mismas, cada caso era independiente el uno del otro y autónomo, y fue decidido separadamente por la Corte después de procesos autónomos. Entonces, este caso que ha sido decidido el 13 de julio es el último de los 3 y fue un caso que Nicaragua planteó ante la Corte en septiembre del 2013, o sea, hace casi 10 años. Y el objetivo principal de Nicaragua al plantear este caso era pedirle a la Corte que hiciera una delimitación entre Nicaragua y Colombia de la zona colombiana de plataforma continental que se extiende hasta las 200 millas y una pretendida plataforma continental extendida de Nicaragua más allá de las 200 millas de su costa. Colombia se opuso a esta pretensión y, pues para ponerlo brevemente, dijo que no había lugar a delimitación. Y los procesos ante la Corte tienen 2 etapas, una etapa escrita y una etapa oral. En la etapa escrita, pues ambas partes adujeron todos los argumentos de tipo jurídico, de tipo técnico, científico, de tipo institucional, y los alegatos escritos se cerraron en noviembre del 2019 y solo 3 años después la Corte convocó a audiencias sobre el fondo del caso para la primera semana de diciembre del año pasado. Y 2 meses antes de que se celebraran las audiencias, la Corte dictó una providencia bastante inusitada por primera vez en su historia, dividiendo en 2 el proceso en el sentido de que le pidió a las partes que las audiencias se limitaran a lo jurídico y se dejara de lado lo científico y lo técnico, y dentro de ese contexto jurídico respondiéramos a 2 preguntas concretas que ella hizo en esa ordenanza. De las 2 preguntas, la pregunta fundamental era la primera, que consistía en preguntar si dentro del derecho consuetudinario, que según las partes es el que rige en este caso, porque Colombia no es parte en la Convención del Mar, aunque Nicaragua sí lo es, sí bajo el derecho consuetudinario, el derecho de un Estado a la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas, que era la pretensión de Nicaragua, podía extenderse dentro de las 200 millas
de otro Estado, en este caso Colombia. Y esa era la pregunta fundamental, pero reducir naturalmente las audiencias a ese aspecto jurídico, por más importante que fuera, pues significaba un cambio en la dirección de los argumentos y de los alegatos dentro del poco tiempo pues que quedaba, porque del 4 de octubre a comienzos de diciembre no quedaban sino 2 meses, pero en fin. Eso se hizo y Colombia respondió obviamente que no era posible bajo el derecho consuetudinario, y Nicaragua dijo que sí. Y se produjeron las audiencias, hicimos los alegatos correspondientes ya redireccionados, ¿no? Y al final, el fallo del 13 de julio, la Corte nos dio la razón en el argumento jurídico y repitió casi verbatim nuestra propuesta de que no era posible bajo el derecho consuetudinario que esto sucediera. Entonces, al responder de esa forma negativa a la Corte, ya no fue necesario que respondiera la segunda pregunta, que era una pregunta técnica sobre cómo medir la extensión de esa presunta plataforma extendida. Entonces, allí también, aunque nosotros alegamos en contra de esa segunda pregunta, pues la Corte no tuvo necesidad de pronunciarse, entonces se ganó también ese segundo aspecto. O sea que las dos preguntas fueron resueltas favorablemente a Colombia. Y esto significó que entonces la Corte, que estaba obligada a responder a las 3 pretensiones formales que había hecho Nicaragua, pudo responder a la primera diciendo no hay lugar a delimitación porque la plataforma extendida de un Estado no puede extenderse dentro de las 200 millas de la plataforma continental de otro Estado. Nicaragua había pedido además recortar las proyecciones marítimas de las islas de San Andrés y Providencia bajo el presupuesto de que la respuesta iba a ser que sí, pero como la respuesta fue que no y no había nada que delimitar, entonces la Corte rechazó también esa pretensión de Nicaragua y quedan entonces abiertas las posibilidades de que nosotros determinemos con base en las líneas de base que nosotros tracemos la extensión de 200 millas desde San Andrés y desde Providencia. Y había una última pretensión, era también sobre las proyecciones marítimas de Serranilla y Bajo Nuevo, y la Corte también rechazó la pretensión nicaragüense. Entonces fue un resultado, como lo llamó alguna periodista bogotana, moñona, ¿no? Un resultado, yo lo llamé más bien, prestándole el término al presidente Petro, una victoria total. Total porque ganamos todas las pretensiones. Eso es más que todo lo que sucedió en este caso y el 13 de julio. Bueno, eso es una maravilla porque eso es moñona y gane por ambos lados. Y pues, bueno, le tocó a Petro. Eduardo, ¿cómo fue tu vinculación a este proceso? Ángela, la vinculación fue debida a que yo pues me jubilé como funcionario internacional, decidí no someterme a una tercera elección en la Corte, aunque me habían propuesto, y entonces en el año 2000 me retiré de la Corte. Inmediatamente acepté un ofrecimiento de una firma británica de abogados para que fuera su asesor en Derecho Internacional. Y al año siguiente, en el año 2001, en diciembre, Nicaragua presentó su primera demanda en el primer caso. Estaba de presidente el presidente Pastrana y su canciller Fernández de Soto nombraron de agente a Julio Londoño y Guillermo Fernández y Julio se pusieron en contacto conmigo para que yo integrara el equipo colombiano desde los comienzos que iba a defenderse en contra de esa. Entonces, así fue el comienzo y posteriormente se sucedieron varios gobiernos. Cada gobierno que pasaba cambió todos los equipos, pero yo fui la única persona que desde el comienzo hasta hoy nunca fue cambiada. Se mantuvo siempre bajo todos los presidentes
que se sucedieron en ese periodo, que fueron 5. Y además era el único colombiano miembro del grupo que llamaríamos de consultores internacionales exteriores, porque pues yo vivo en el exterior y mis demás colegas eran todos extranjeros. Y además entonces fui el único colombiano que nunca fue cambiado y siguió en esa posición. Esa fue mi vinculación al caso. El presidente Petro me nombró como agente. Yo había sido consultor externo, yo seguí siendo consultor externo, pero tuve las funciones adicionales de agente a partir de octubre del año pasado. Eduardo, pues qué maravilla, me parece súper fantástico, súper interesante. ¿Cuál dirías tú que fue el momento más difícil de esa negociación? Sí, el momento más difícil en todo este proceso fue precisamente el que tuvo que afrontar el presidente Petro, porque habiendo renunciado los 2 agentes que venían llevando este asunto y faltando 2 meses para las audiencias, tuvo que proceder a buscar otro agente y a mí se me nombró solamente el 24 de octubre. O sea que me quedaron solamente 5 semanas, casi un poco menos de 6, entre mi nombramiento y el comienzo de las audiencias para armar toda esta presentación jurídica que tuvo que ser redefinida en vista de las 2 preguntas inusitadas que había hecho la Corte. Para mí fue el momento más difícil de todo el proceso de los 20 años. Sí, Eduardo, y pues tuviste que pues lidiar o participar con varios gobiernos desde Pastrana. ¿Cuál dirías tú que fue el que te apoyó más? Bueno, el que me ha apoyado más obviamente es el gobierno del presidente Petro, porque los otros presidentes, aunque fui el único que fue mantenido siempre, no fui cambiado como fueron cambiados todos los asesores internacionales muchísimas veces. Me dio la responsabilidad adicional de ser el agente y yo creo que en ese sentido ya he tenido todo el apoyo del canciller Leiva, que ha sido fundamental porque él se interesó muchísimo en el caso y hemos establecido con él una muy buena relación de trabajo y hasta personal debido a esa involucración que él ha tenido. O sea que naturalmente yo no puedo comparar mi función de agente ahora con la de agentes anteriores porque antes yo no era agente, pero el contacto que yo he tenido ha sido, no diría diario, pero bastante frecuente y eso ha permitido darme una gran seguridad de que todo lo que estamos haciendo acá tiene un apoyo político en el gobierno. Que eso es súper importante en realidad. De todos modos, pues el gobierno acaba de entregarte la Cruz de Boyacá. Para ti, ¿qué significa este reconocimiento? Bueno, la Cruz de Boyacá obviamente es un reconocimiento, pues coincidencialmente diría yo, en el momento de este triunfo jurídico que hemos tenido, pero no es un reconocimiento a mi labor en este caso, sino a una labor de 60 años dedicada completamente al servicio del derecho internacional en el contexto, en el ámbito de las Naciones Unidas, en 2 vertientes. Una que ha sido la labor de la Comisión de Derecho Internacional, que es la que codifica el derecho internacional y lo desarrolla, y la otra, la internacional, que es la que aplica ese derecho internacional a casos concretos. Pero yo he tenido la fortuna de tener esa experiencia en los 2 más altos órganos de la ONU, la Comisión de Derecho Internacional en Ginebra y la Corte Internacional en la Haya. Y significa que ese trabajo, primero de funcionario internacional y los últimos 22 años ya actuando como miembro de la comisión y como abogado ante la Corte, ha sido valorado en Colombia a pesar de que yo no lo he hecho desde Colombia. Y eso es muy significativo porque entonces demuestra que si uno actúa, ¿no? Así sea en el exterior, pero en función, se diría quizá como una encarnación de los valores colombianos, de su historia, de su cultura, de la formación que yo he recibido, pues esto no pasa desapercibido y está el resultado allí en la Cruz de Boyacá. Si me permitieras un segundo, yo podría leer aquí un muy corto mensaje
que me envió precisamente Julio Londoño, que como ustedes saben, pues ha sido canciller y ha ocupado las grandes dignidades en el Servicio Exterior de Colombia y fue el primer agente en este caso. Y dice así: querido Eduardo, nunca había visto un triunfo tan contundente ni una ola de elogios más grande en la política exterior colombiana. Es todo un reconocimiento para ti, que has trabajado incansablemente y con extraordinario amor por la patria. Estoy seguro que Colombia lo reconocerá siempre y pasarás a la historia de la política exterior de nuestro país. Yo creo que la Cruz de Boyacá concretiza este sentimiento que había expresado el canciller Londoño, y en ese sentido, pues más satisfactorio no puede ser, porque es realmente un reconocimiento para mí del deber cumplido, un deber patriótico y un deber profesional. Sí, eso es una maravilla, Eduardo, y todos los colombianos estamos pues muy agradecidos y muy honrados de que haya sido un colombiano el que haya podido sacar este proceso adelante, y que tú desde el exterior hayas seguido apoyando a Colombia en este tan importante proceso. Eduardo, pues tú estudiaste en Santa Librada y verdaderamente pues ha ido, claro, varias personas también que se graduaron, que se han graduado de este colegio y que han salido adelante. Pero, ¿qué significó para ti haber estudiado en este colegio y después haber salido del país? Pues mira, Santa Librada obviamente tiene para mí un significado muy especial, porque fue la primera distinción que recibí de una serie de distinciones que he recibido en Colombia: la Medalla General Santander al mejor alumno al término de mi bachillerato. Y esa medalla la conservo y es un gran recuerdo. Pero significó para mí que en esa época, cuando apenas empezaba la Universidad del Valle, lo más cercano a una universidad en Cali era Santa Librada. No solo por su campus muy amplio, ¿no? Y con jardines y piscina y laboratorios y biblioteca, sino por sus programas sumamente independientes, y por ser un colegio de Estado, pues sin ninguna orientación de ningún tipo que no fuera simplemente la enseñanza. O sea que yo creo que mi padre tomó la mejor decisión cuando me inscribió en ese colegio. Y luego, naturalmente, pues fui a hacer mis estudios en la Javeriana, pero en esa época no existían en Colombia los cursos de posgrado para másteres o para doctorado, y obviamente yo consideré que necesitaba profundizar un poco en ciertos temas, y para hacer un máster por lo menos pues tenía que ir al exterior. Entonces, aprovechando la experiencia que había tenido en un viaje anterior a Estados Unidos, la primera vez que fui invitado por la Asociación Interamericana de Abogados, de visitar a Yale y a Harvard, pues me entusiasmé mucho con el sistema de enseñanza del derecho, del case law en Estados Unidos, y decidí que si podía conseguir las becas para financiar mis estudios, lo que logré con becas del ICETEX y de la OEA y de Harvard mismo. Entonces fui al exterior y ampliar mis horizontes, no solo intelectuales, sino vitales también, porque Colombia era todavía un país de una mentalidad muy estrecha. Entonces tú decidiste irte al exterior, pues cuando muchos abogados no lo hacían, porque verdaderamente desde un principio entonces decidiste que querías hacer Derecho Internacional. Bueno, el Derecho Internacional, yo tuve la fortuna de tener como mi profesor a uno de los grandes internacionalistas colombianos, Jesús María Yepes, que ya estaba pues en sus últimos años, y a quien tuve yo la fortuna de ser su sucesor en la Comisión de Derecho Internacional. Él fue elegido miembro en la primera comisión que se creó después de la Conferencia de San Francisco. Pasaron 50 años hasta que hubiera otro colombiano que fuera elegido también por la Asamblea General como miembro, y ese fui yo, y yo había sido su alumno.
Entonces, eso tuvo una influencia indudablemente y yo me concentré en mis 2 años en Harvard. El primer año yo saqué mi máster's en Derecho Internacional y el segundo fue exclusivamente en Derecho Internacional. Eduardo, y digamos tu carrera, pues fuera de, después de que ya decidiste irte al exterior porque habían más ámbitos, nunca pensaste en regresar a Colombia, sino que después ya empezaste a aplicar por otro tipo de caminos. Pues mira, en la vida siempre se encuentra uno, ¿no?, en una encrucijada a veces en el camino. Y a mí me sucedió precisamente, yo había aceptado porque había sido propuesto por Harvard una invitación de la ONU para ingresar al servicio jurídico de la ONU y estaba en el servicio jurídico de la ONU hacía unos 2 o 3 años cuando recibí la visita un día de un eminente colombiano, Francisco Urrutia, que había sido embajador en Washington, en fin, que me hizo una propuesta que era imposible de rechazar para cualquier colombiano joven como yo. Y era en 3 partes. Primero, que él era de la junta directiva de la nueva Universidad de los Andes, que iban a fundar una facultad de Derecho y querían que yo fuera el primer decano. Yo no tenía sino 25 o 26 años. En segundo lugar, el programa externo de la Academia Internacional de La Haya, que se iba a organizar por primera vez, tuviera lugar en los Andes para conmemorar esa nueva facultad. Y en tercer lugar, que yo me convirtiera en socio de la firma Brigar y Urrutia, donde él era uno de los fundadores, y Camilo de Brigar, que era el padre de mis 2 mejores amigos en Colombia y en Cambridge, en Massachusetts, eran los socios fundadores. Bueno, eso pues era algo que uno no podía rechazar, pero al mismo tiempo se celebraba en Viena la Conferencia Internacional sobre el Derecho de los Tratados, que en derecho internacional pues era el equivalente de la codificación del Código Napoleón en derecho civil. Y el autor del proyecto de base, que era el profesor de Oxford, Sir Humphrey Waldock, con quien yo estaba colaborando como su asesor y asistente en la Comisión de Derecho Internacional, pidió que yo fuera también su asistente en esa conferencia. Y yo no lo dudé, porque esa conferencia iba a ser única en la historia del derecho internacional. Y ser decano yo consideré que era muy joven para eso, y ser socio de Brigar y Urrutia, pues ellos podían esperar un poco más. O sea que yo decidí irme para Viena, decliné otra invitación y eso ya determinó mi futuro. Sí, porque ya después ya fuiste magistrado de la Corte Internacional y bueno, ya ha llegado verdaderamente muy lejos, a mucho orgullo para Colombia. Bueno, sí, yo creo que ya mi carrera, yo voy a cumplir 84 años en un mes, llega a su fin. Por lo menos esa vertiente que tiene que ver con la Corte Internacional y la jurisdicción internacional, yo obviamente sigo siendo el agente de Colombia y confío en que si hay algunas cosas que haya que hacer ligadas a estos casos que hemos tenido ante la Corte, pues yo prestaré mi concurso, obviamente. Bueno, fantástico, Eduardo, pues verdaderamente una carrera de muchos éxitos y bueno, 84 años no es, pero de todos modos es esa generación que ha hecho muchas cosas y pues, ¿qué nos queda? Felicitarte y agradecerte muchísimo lo que has hecho por Colombia y también lo que ahora sigues haciendo. Ya se nos agotó el tiempo y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este programa. Mil gracias, Ángela. Ha sido para mí un verdadero placer. Gracias de nuevo.